buenos días. Yo voy a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver y bueno, tiene algo que ver y es justamente que acaba de decirlo, que justamente hay que poner en marcha todo ese conocimiento y toda esa tecnología en empresas que consigan que llegue al mercado y que se suponga un crecimiento y una economía. Y de hecho, pues es un poco de lo que os voy a hablar. Yo soy presidenta de la Asociación Española de Redes de Business Angel y justamente quiero hablaros de qué hacemos los Business Angel y en este ámbito de las startups. Antes de empezar, quería saber si alguno de vosotros ha hecho alguna vez inversión como Business Angel. ¿No? Perfecto. Pues el público ideal para contar, para introducir estos conceptos. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que es una startup. Aquí tenía que poner I en vez de O, una startup o una empresa emergente, luego os explico la diferencia. Cómo contribuye al ecosistema. Algunos ejemplos de startups para que veáis de qué estamos hablando. Y bueno, que es un inversor ángel o business angel, y un par de modelos que permiten, digamos, simplificar la labor de ambos, ¿vale? Que son los crowdfunding y las redes de business angel. Una startup es una empresa de reciente creación que está fundada por una o varias personas. Hasta aquí nada nuevo con una creación de una pyme. Y aquí empezamos con las diferencias fundamentales. Una startup tiene que tener una base tecnológica y una elevada capacidad de crecimiento, ¿vale? Que producen unas características que ahora os vamos a contar. Para que además esté considerada a efectos de la nueva ley de startups como una empresa emergente, tiene que tener un componente de innovación muy importante. No voy a entrar ahí porque tampoco, para introducir simplemente, porque oiréis hablar en algún momento de startup y de empresa emergente, no son exactamente lo mismo y la diferencia viene por ahí. Hay una ley que lo distingue, vamos a decir. Bueno, entonces, la parte de resolver un problema real y que hay un equipo emprendedor, eso lo tenemos en cualquier empresa, porque si tú pones un hotel en un sitio donde no hay turistas, pues no estás resolviendo ningún problema. Si lo pones y hay demanda, pues estás resolviendo un problema real. Y aquí decíamos estas tres elementos que son los específicos de una startup. Es este modelo de negocio escalable, y justamente porque el modelo de negocio es escalable, las fases iniciales de la empresa son necesariamente a pérdidas, ¿vale? No hay rentabilidad. Y por eso se considera que tienen, bueno, pues que son de más riesgo, aunque a nosotros nos gusta la palabra inglesa que es venture, que quiere decir aventura, porque la connotación de riesgo, como se ha traducido, pues es un poco peyorativa, ¿no? Entonces esta es la típica vida de una startup que llega a su fin. Hay, bueno, muchas que se van muriendo por el camino, obviamente, y este tramo, que se llama el Valle de la Muerte, es justamente la fase que va desde que nace la empresa hasta que pasa a ser rentable. Este tiempo, cuanto más largo sea, pues más complica las posibilidades de crecimiento de la empresa. Pero entonces, en general se tiende a disminuir este tiempo, y vais a entender que si ese tiempo es muy largo, pues llega un momento que a lo mejor, aunque hayas tenido financiación en fases iniciales, después cuesta conseguirla. A veces, aunque no tengas teóricamente problemas de financiación, sí que puedes tener problemas de tesorería, que es una de las causas que ocurren bastante con las startups que fracasan. Hay un problema de enfoque también, es muy duro estar, los emprendedores que se meten en este tipo de empresas, pues
bueno, como en cualquier empresa hay que trabajar muy duro y si no se está viendo resultados, tienes que cambiar de modelo y tal, pues puede producir una falta de enfoque o un cansancio, ¿vale? Son las causas más identificadas como las de mayor importancia a la hora de que una startup fracase. Solo triunfan el 10%. Eso no quiere decir que el 90% mueran. Hay a veces que simplemente se convierten en una pyme tradicional normal, dan de comer a sus emprendedores y ya está. También es su modelo que funciona. También es verdad que el 30% de las pymes que se generan cierran en los 3 años. O sea que no es que sea un modelo infinitamente distinto al modelo de emprendimiento tradicional. Pero bueno, esto que triunfan quiere decir que son capaces de aumentar de valor suficiente como para devolver el valor a la gente que ha invertido en ellas, básicamente, ¿no? Y que bueno, ya si pasan a ser un globo y valen 1.000 millones, pues eso es un triunfo exponencial, ¿no? ¿Cómo contribuyen estas empresas al ecosistema? Bueno, pues a diferencia, no. Además de lo que aporta una empresa tradicional, tiene una parte de innovación y genera aprendizaje en el propio ecosistema. Con el propio sector. Cuando al primero que se le ocurrió utilizar, Uber, por ejemplo, por poneros un ejemplo que todos conocemos, pues Uber ha cambiado el sistema. Los taxis antes no tenían plataforma, no se les podía llamar, tal. Entonces yo creo han hecho una contribución en ese sentido han contribuido a que el sector mejore, innove y avance. Y ahora el taxi tradicional, no sé si aquí los tenéis así, pero en Madrid tenemos una aplicación, tú le llamas, sabes lo que te va a cobrar, por dónde te lleva, cómo se llama, el taxi está limpio, o sea, la razón por la que surgió Uber, que no tenían los taxis, en Madrid al menos, pues ahora ya lo tienen, ¿no? Luego, en general, precisamente porque tienen una base tecnológica, son empresas que pueden estar en cualquier sitio, con lo cual la creación de empleo y la creación de negocios se puede dar desde cualquier punto, desde aquí, desde cualquier sitio, y por tanto ayuda a crecer y a asentar el tejido empresarial allí donde se asientan. Y luego, en general, precisamente por este componente tecnológico que tienen y en muchos casos también con una orientación sostenible, porque ya las empresas que se van creando, no solo estas sino todas, pues son más, tienen en cuenta todo el tema de la sostenibilidad medioambiental y social, al final ayudan a contagiar también esa parte de mayor eficiencia y sostenibilidad. Traen nuevos modelos de negocios. Bueno, hemos acabado de hablar de Uber, pero bueno, hay otros muchos, ¿no? Que crean una forma de trabajar diferente y que se puede extender además a otros sectores también. Y luego, precisamente porque plantean cosas nuevas, pues tienen un impacto también en la regulación. Hay que hacer cambios legislativos que permitan hacer esa forma de trabajar que antes no se hacía. De hecho, se han creado territorios, que se llaman territorios, se han creado zonas en las que se permite experimentar, que se llama sandbox en algunos sectores, pues, para ir probando qué impacto tendrían estas nuevas formas de trabajar en todo lo demás que hacemos y qué cambios legislativos llevaría y hasta dónde queremos ir y a dónde no queremos ir, ¿vale? Entonces, pues digamos que son los motores de la innovación en cualquier sector, ¿vale? Algunos ejemplos para que, algunos habréis oído hablar, como los que acabo de mencionar, y otros que son muy distintos. Por ejemplo, os voy a poner 2 o 3 de empresas en las que yo he invertido, con lo cual tengo, digamos, que conocimiento y sé de qué estoy hablando. Esta empresa, por ejemplo, Geodesic, que es una empresa que depura agua sin necesidad de químicos, ¿vale? Instala unos equipos y ¿qué tiene de novedoso? Además de que no utiliza químicos, que ya es bastante novedoso, que todo el control de las instalaciones se realiza en remoto. Eso es lo que le permite esa escalabilidad de lo que estamos hablando. Y por supuesto,
con mucha automatización, con todo el procesamiento de datos que permite aprender del propio sistema de depuración y ser capaz de ajustar los equipos de forma muy eficiente y continua, ¿vale? Esta me encanta a mí en particular. Estos son unos señores que han desarrollado baterías biológicas. O sea, producen electricidad a partir de la fotosíntesis de las plantas. No os puedo explicar, ellos lo cuentan muy bien, los electrones que se mueven, yo no soy incapaz. Pero entonces su producto estrella es un trocito de césped que ilumina una farola o una luz en cualquier sitio y ya están haciendo pilotos en ciudades enteras donde ponen zonas verdes con este tipo de iluminación, pero también se puede utilizar que este es un producto que están a punto de comercializar ya para alimentar sensores agrícolas, que seguro que aquí hay muchos que utilizáis sensores agrícolas, bueno, pues que miden diversas cosas y que transfieren la información vía wifi. Pues en vez de llevar o unas placas solares, que creo que son un modelo que existe, o baterías, pilas de las de siempre, que hay que ir cambiándolas porque duran un año o lo que sea, y hay un señor que va cambiándola y contamina, bueno, pues esto es una batería vegetal que dura 5 años, no hay que tocarla, y que además no tiene ningún contaminante, con lo cual sale mucho más barato que las otras aplicaciones, es igualmente eficiente, bueno, además de muy sostenible. Otra cosa, estos, por ejemplo, para los que sepáis de estos, que yo tampoco sé, ahora se construye con unos planos que se llaman BIM, que son bueno, pues como en 3 dimensiones, te ponen todas las características del edificio entonces estos han desarrollado una herramienta que es capaz de hablar con esos planos y con drones supervisan las instalaciones que se están construyendo y detectan cualquier discrepancia entre lo que se está construyendo o rehabilitando o lo que sea y el plano original, con lo cual en el momento de la construcción y antes de que sea un problema se puede reparar muchísimo más barato y mucho más eficiente. Estos chicos ya están vendiendo, pero por ejemplo hicieron el piloto en la rehabilitación del Estadio Bernabéu de Madrid, uno de los pilotos que han hecho. Bueno, la verdad es que os he puesto 3 proyectos muy chulos, hay cosas mucho más normalitas. Me voy a poner estos de EcoCar, por ejemplo. Bueno, pues esto es una gestión de flotas que hacen para cualquier empresa, aquí hay muchas que tienen muchos coches también, para empleados y tal, pues para poder hacer un reparto más eficiente de la flota y que no estén los coches parados, pues hay una asignación con unas plataformas, el coche se abre sin necesidad de llaves, bueno, y esto sirve para flotas, para concesionarios, para rentacar y para un montón de elementos que consigues una gestión más eficiente de la flota. Voy a ir acelerando porque yo me enrollo y ya, bueno. ¿Qué es un business angel? Bueno, pues un business angel es un señor que invierte su propio dinero. Esa es la primera cosa, a diferencia de otros muchos que si alguien ha emprendido, ahora hay bastante apoyo institucional para creación de empleo, sean startups o sean pymes tradicionales. Pero aquí pues invierte su propio dinero. En general está movido por un intento de ayudar, ¿vale? O sea, al final es gente que ya tiene una carrera, pues yo ya tengo muchos años, como lo veis, y entonces, bueno, pues tengo una carrera profesional en dirección financiera, etc. Y dices, bueno, pues si yo puedo ayudar a la gente a que los negocios puedan salir mejor. De hecho, la palabra ángel viene se trasladó del mundo del espectáculo de Broadway en los años 30-40, que era gente que ayudaba a montar espectáculos que no se sabía si iban a ser rentables o no, y que si no, no habrían podido salir. O sea que hay un componente un poco altruista,
pero altruista en el sentido del apoyo que se les da, ¿vale? Se invierte en esa fase que hemos dicho, Valle de la Muerte, ¿eh? A veces entre otras cosas porque una vez que se supera ese momento ya la empresa suele tener un tamaño que ya tiene gente de en todos los departamentos y ahí nosotros aportamos ya poco más, ya no les vamos a ayudar. Tiene su propio criterio, con lo cual ahí cuando los business angels tienen que escoger a los emprendedores y los emprendedores tienen que escoger a los business angels, porque no todos funcionamos igual ni no todos funcionamos en los mismos sectores. Con gente con la que no se tiene ninguna relación, no somos hay una cosa que se dice los 3 Fs de Friends, Family and Fools, que nosotros traducimos más bien como, en vez de locos, como fans, y bueno, pues no somos ni amigos ni familiares, que también ayuda mucho a que se monten las empresas, como todos sabéis. Y dedica una parte de su tiempo a justamente ayudar a las startups. Como os decía, la rentabilidad es parte del objetivo, pero no el único objetivo. Porque si fuera el único objetivo, metes el dinero en un fondo que invierte en startups y te olvidas del asunto, ¿vale? ¿Qué aporta? Bueno, pues aporta, a diferencia de una parte de una institucional o incluso de un fondo de capital riesgo privado, pero que profesional, pues una rapidez en la toma de decisiones, porque yo no tengo que pasar un comité de dirección ni tengo que asegurarme que me vas a devolver el dinero en 5 años, etcétera, sino que yo, me gusta tu proyecto, me lo creo y voy adelante contigo, ¿no? Paciente en el sentido de que cuando los business angels metemos dinero en un negocio, pues es un dinero que decimos que podemos perder y por tanto no vamos a tener tanta prisa en recuperar. Hay una parte muy importante de lo que aporta un business angel, que es justamente todo su capital social. El capital social no solo es que sí y que vale mucho, la gente que conoce que pueden ser potenciales clientes, potenciales proveedores, sino también otros inversores que conoce y que por tanto pueden ayudarte a financiar tu empresa, y otros emprendedores en los que ha invertido que te pueden ayudar me pongo desde el punto de vista del emprendedor, que pueden ayudar a avanzar a este propio emprendedor resolviendo problemas por los que los otros ya han pasado. Aparte de otro tipo de contactos, pues te abre la puerta del señor de tu banco a ver si te escucha para que te dé dinero, etcétera, ¿no? Y luego lo que decimos es un poco de ayuda a la demanda. En general, todos los business angels que se dedican, como os decía, tiempo a ayudar a los emprendedores, y normalmente suele ser tiempo, ayuda que te piden, ¿no? Una vez te pueden decir, oye, me echas una mano voy a seleccionar a una persona y me gustaría que le entrevistaras tú para ver qué te parece, y otras veces pues te presentan un business plan y dices, bueno, esto no sea coherente, etcétera, etcétera. O sea que la ayuda es muy variada. Y bueno, y básicamente el tema de la visión empresarial, normalmente los emprendedores cuando empiezan son 2, a veces 1, a veces 3 o 4, y son equipos que tienen que ver normalmente con el producto que se está intentando, o el servicio que se está intentando desarrollar, es decir, un informático y un biólogo, o un informático y un ingeniero, pero no hay gente con visión empresarial porque no se necesita para esas fases. Entonces, antes de poder contratar a una persona que te aporte la dirección financiera o estratégica, pues el business angel te puede ayudar en esas fases, ¿vale? Los riesgos que... Bueno, aquí he cogido una lista de uno de los gurús de este tema, y estos son todos los riesgos para que pueden tener una startup. Yo he señalado con negrilla los que como mínimo ayuda a un business angel a resolver, el tema de asegurar dinero, la validación del plan de negocios, el tema de las networking y la parte de alianzas comerciales y la parte de mentoría. Luego, depende del conocimiento específico de cada business angel, pues puede ayudar a más cosas, ¿no? ¿Qué recibe un business angel a cambio?
porque aquí yo básicamente me gustaría picaros el gusanillo de que os planteéis poder hacer ser business angel. Bueno, pues primero lo que os comentaba, estar en la puerta de la innovación. O sea, la cantidad de cosas que he podido yo aprender desde que me dedico a esto es impresionante. Normalmente uno está concentrado en su sector y como mucho conoces un poquito los de tus proveedores o tus clientes, pero ya ahí te quedas, ¿no? Y ahora que hay tanta, bueno, antes lo hemos visto, ¿no? La innovación es tan acelerada que intentar enterarte tú por tu cuenta es muy complicado. En cambio vas a un foro donde están las startups y te van contando lo que están haciendo y estás todo el rato con los ojos abiertos por mucho tiempo que lleves en esto, ¿no? Luego te permite conocimiento de sectores de los que no sabías absolutamente nada, porque, bueno, pues eso es lo mismo. Yo he trabajado tradicionalmente en energía, pero no sabía nada de agua o no sabía nada de construcción, y al final te vas metiendo en todos estos, te permite bueno, aprender mucho, ¿no? También de modelos de negocio, pues eso, cómo se vende, que si vendes, que si es un servicio, el software as a service, que si es una plataforma de e-commerce, que si tal. Bueno, ahí hay un montón de modelos de negocio que no acabaríamos. Y luego pues la satisfacción personal de estar apoyando algo que salga adelante. La verdad es que cada vez que uno te escribe y te dice he conseguido este contrato o hemos pasado este hito, nos han dado el marcado CE, porque claro, aquí hay proyectos en fases muy diferentes, ¿no? Algunos que por ejemplo en el tema de salud, pues no, nunca un inversor business angel nunca ve el producto final salir, porque ya eso se encargan las farmacéuticas. Tú estás en las fases tempranas que van ahí con el TR5, TR6, TR7, TRL, bueno. Y luego la parte de conocimiento de gente. O sea, es impresionante, es un ecosistema muy enriquecedor porque están todos los emprendedores, pero es que además están todos los inversores, están todas las inversores institucionales, todos los centros de innovación, parques tecnológicos que están apoyando a los emprendedores, toda la parte administrativa de gente que alcaldes, yo qué sé, concejales de economía. O sea, al final acabas conociendo una cantidad de gente interesantísima y en particular los emprendedores súper talentosos que es muy enriquecedor también desde el punto de vista puramente humano. Y por último, rentabilidad. En general, si se tiene un portfolio variado y no te limitas a unas pocas empresas, pues la inversión en startup es rentable. Hay que hacerla con alguna, digamos, con un poco de cuidado. ¿Y cómo se puede uno aventurar a hacer esto? Bueno, pues puedes meterte tú solo, si eres valiente y hay un par de proyectos, y eso hay mucha gente que lo hace así. De repente alguien le hable de un proyecto y dicen, pues mira, estamos buscando un ticket de tal. Bueno, es una forma de hacerlo y es tan válida como otra cualquiera. En general, nosotros, desde la Asociación Española de Redes de Business Angel, aconsejamos más bien que se vaya de forma agrupada al principio. Hay dos modelos de los que os voy a hablar un poquito. Uno es el crowdfunding. El crowdfunding es una empresa que se dedica a esto, que está regulada. En general está en una plataforma, tú entras, te metes en la plataforma y hay una serie de proyectos, te das de alta, que no tiene ningún coste, hay una serie de proyectos y tú puedes ver la información que existe sobre esos proyectos. Entonces, son proyectos que ellos han seleccionado, que ya están analizados, las condiciones de entrada, el precio, la valoración, etcétera, están ya negociados, y tienes ahí toda una información del análisis que se ha hecho, muchas veces hasta vídeos con entrevistas a los emprendedores, etcétera. Tiene una gran ventaja, y es que los tickets suelen ser muy pequeños, dependiendo del proyecto. Pues yo creo que a partir de 500 euros ya se puede invertir, ¿vale? Y en general, lo cual permite pues diversificar. Si tú dices, pues yo voy a dedicarle a esto 3.000 euros al año, pues ya estás invirtiendo en proyectos que ya te permite muchas más probabilidades de éxito, ¿no?
y en general dan formación. Tienes, porque van con newsletters, incluso con sesiones que ellos dan, que van explicando los riesgos que tienes que mirar en un proyecto. En un proyecto hay que mirar muchas cosas, hay que mirar, el equipo es fundamental y siempre lo eres. Es decir, el equipo tiene que ser diverso, balanceado, mejor que se conozcan que no se conozcan, mejor que hayan trabajado antes, que haya diferencia de edad, que haya diferencia de profesiones, etcétera. Pero también hay que mirar otras cosas, hay que mirar que el tamaño sea real, que la competencia, que exista competencia, porque ser el primero es muy complicado, pero que tampoco sea excesiva. O sea, hay que mirar muchas cosas a la hora de decidir invertir en un proyecto. Entonces, todo esto, las plataformas de crowdfunding te lo dan un poco masticado. A cambio, pues no se participa en el proceso, porque ni vas tú a buscar la empresa, ni haces tú el análisis, ni haces el seguimiento. Todo eso lo realiza la empresa de crowdfunding. El contacto con el emprendedor, he puesto que es limitado, en muchos casos es absolutamente nulo, porque bueno, lo que suele pasar es que estos emprendedores que sacan una parte del dinero que necesitan en crowdfunding, que a lo mejor para, yo qué sé, sacar 100.000 euros tienen 100 inversores, y una parte la tienen con business angels, con tickets más importantes, que son los que le van a dar apoyo. También pueden tener una parte con fondos de subvenciones, etcétera. O sea que normalmente aquí es muy difícil tener la relación esa que tanto nos gusta con el emprendedor. Y luego tiene unos costes asociados al servicio, claro. La empresa trabaja y entonces le cobra una comisión normalmente al emprendedor, y que repercute en que tú estés comprando más cara la participación. Pero es una forma fantástica de iniciarse, de empezar a ver y tal. Y luego las redes o grupos o clubs de Business Angel, que se agrupan una serie de personas. Es muy interesante para iniciarse también, porque normalmente en un grupo que puede ser bastante numeroso, yo estoy en 4 grupos distintos, y el que menos miembros tiene 22 y el que más 165, con lo cual al final tiene como la idea es sumas los tickets individuales, con lo cual puedes poner tickets también pequeños, a lo mejor para 1.000 euros por inversión o una cosa así. Las tareas, depende cómo, hay diversos tipos. Hay gente que tiene contratado o subcontratado parte de los servicios de búsqueda o de formalización. A veces tienes un abogado que te hace una parte, pero el resto lo hacemos entre los socios. Otros que tienen, digamos, como si fuera una especie de crowdfunding, pero toda la parte de decisión, de seguimiento, sí que lo hacen los socios. O sea que aquí hay muchos modelos distintos. Y se establecen unas reglas de juego. Hay, por ejemplo, típicamente en las escuelas de negocio se ha puesto de moda ya desde hace muchos años que los que participan en un programa, pues si hay 50, de repente se juntan 20 y le llaman programa X del año 2023 y se ponen a hacer este tema de crowdfunding. Con lo cual, digamos que es muy flexible. Y permite, pues eso, tomar de nuevo, invertir en muchos proyectos, porque se suman todos los tickets, y siempre entre la gente que está hay conocimiento de... Bueno, me paso a la siguiente, porque esto lo tenía más en la siguiente. Como es un número de personas, como veis, os estaba contando, elevado, permite invertir en sectores, de nuevo, en los que no se conoce nada, porque siempre hay alguien que conoce ese sector. Como somos mucha gente buscando, también tenemos acceso a muchos proyectos y tienes más probabilidades de encontrar los mejores proyectos. Al sumar tickets pequeños, si lo que tú querías invertir, digamos 10.000 euros, al final puede ser que sean 10 o 12 proyectos, que lo cual te consigues una diversificación importante, que al final estás sumando, y entre los 100 a lo mejor se invierte en 1 millón o 1,5 millones, dependiendo de la estructura que se haya puesto. Y
se participa en todo el proceso, desde la búsqueda hasta el seguimiento, lo cual todo lo que se estaba contando del Business Angel, que permite, o sea, todo lo que le aporta al Business Angel, aquí se puede conseguir, depende mucho de la involucración que tenga cada uno. Y también son procesos que están más controlados que si vas tú solo, porque claro, la capacidad de seguimiento de startups, o sea, de inversiones, pues es limitada a cada uno. En estas normalmente lo que se hace es que una persona hace el seguimiento de una de las que ha invertido el grupo y tienes una relación directa con el emprendedor, ¿vale? Y bueno, pues también como suelen ser conseguir un ticket un poco más grande, pues tienes más poder de negociación que si vas por tu cuenta, que por mucho que tengas mucho dinero y vayas a poner 25.000, pues claro, no es lo mismo que ir con el dinero de 100 y ir con un ticket de 100.000, ¿vale? Bueno, pues esto era básicamente lo que os quería contar. Sé que es muy rápido, y quería pediros este código QR. Cuando lo abráis veréis que pone León 19 de junio. No he podido actualizarlo, disculpadme, pero si podéis, por favor. Es un cuestionario de 3 preguntitas muy básico, que es para justamente ver si esta información tal cual la contamos es de interés, y luego si queréis profundizar os podemos mandar más información. Eso es básicamente el tema. Gracias, Marta. Gracias a vosotros.